de la música y cumpliendo con los pedidos de todos los oyentes a través del 2396-622881. Pero bueno, la información es importante. Declaraciones contundentes, fuertes, del secretario general de la ciudad, de trabajadores de la Argentina Autónoma, que es Pablo Micheli. A los jubilados hay que darles un aumento ya, urgente. Y bueno, decidimos hablar con él, lo llamamos, gentilmente nos atendió, está ahora en línea. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlo. Un gusto para nosotros también, por la categoría, ¿no? Estás representando un sector muy importante de trabajadores de la Argentina y, bueno, interesados también en esto, ¿no? En tu inquietud por los jubilados y el aumento que merecen. La verdad que, bueno, realmente la pandemia ha afectado a la mayoría de la población. Ya veníamos golpeados por 4 años de políticas de ajuste del gobierno de Macri, y luego cae la pandemia que está terminado de profundizar todos los valores negativos de la economía. Por ejemplo, ha crecido la pobreza, la precariedad laboral, aquellos que trabajaban de changa tuvieron que aferrarse al IFE, que duró muy poco, la verdad que fue muy breve, y que no alcanzó a ni siquiera, si le hubiese pagado 10.000 pesos todos los meses, los 7 u 8 meses de la pandemia, hasta el día de hoy, tampoco eso hubiese sido suficiente. No obstante, no cobraron ni siquiera eso, cobraron 3 meses nada más. Entonces, bueno, nosotros reclamamos al gobierno que no afloje con la ayuda social, porque es un problema importante. Y por otra parte, los sectores más castigados históricamente, que son los jubilados, vienen con una pérdida de su recomposición jubilatoria y las pensiones durante 4 años, porque la movilidad jubilatoria que se pagaba antes lo mantenía al borde con una mínima diferencia a favor respecto a la inflación y al costo de vida. Luego vino Macri, quitó esa fórmula de movilidad jubilatoria, y los jubilados no pudieron acceder, no llegaron a acceder, porque bueno, el gobierno se encontró, insisto, con problemas serios de caja, producto de la negociación que había hecho el gobierno anterior con el fondo. No obstante eso, nosotros entendemos que hay que dar prioridad Bueno, a los trabajadores. Pablo, cuando se planteó esto y estaba en tratamiento, ¿no? Esta nueva ley con esta nueva fórmula, muchos jubilados y mucha gente acompañó, ¿no? En una manifestación importante que luego terminó en una represión, ¿no? ¿Recordamos? ¿Puede ser? Cuando se trató la movilidad jubilatoria. Sí. Hubo una manifestación en contra muy importante en ese momento. Sin embargo, se aprobó igual. Ahora, porque había una contraposición, vos me remontaste a muchos años atrás, pues. Había una recomposición, un planteo en contraposición a la movilidad jubilatoria, que era el 82% móvil. Claro. Esa era la discusión de aquel tiempo. Pero bueno, luego se aprobó la movilidad jubilatoria y que no era lo mejor, pero lógico, después cuando vimos lo de Macri, empezamos a querer un poquito más a la movilidad jubilatoria, porque el proyecto de Macri fue mucho peor todavía. Entonces, lo que se intenta ahora es que, si se recupera la movilidad jubilatoria del gobierno anterior a Macri, lo importante es que la base de cálculo, la base de la cual se hace el cálculo para aumentar la jubilación mensualmente o trimestralmente, no puede ser que no incluya la inflación, por ejemplo. Y además de eso, no puede ser sobre la base de 16.000 pesos que le cobran 4 millones de jubilados. Y 2 millones de jubilados cobran 26.000 pesos. Hay que subir mucho más esa base, porque no es lo mismo el impacto que va a generar el cálculo de la movilidad jubilatoria sobre 16.000 pesos que sobre 30.000, por ejemplo. Por eso hablamos de un aumento de emergencia y no de un bono. Por eso reclamamos que sea un aumento, porque un bono dura lo que dura una cena de Nochebuena. Se gasta ahí. En cambio, un aumento al sueldo queda en el sueldo y va a servir para
que se vaya poco a poco recuperando A ver si la entiendo, jubilación. y perdonar la ignorancia, ¿no? Con respecto No, por al favor. detalle de la fórmula, que esta nueva fórmula que propone, que es similar a la que estuvo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no alcanzaría o no funcionaría en este tiempo? O sí sería un gran avance para los jubilados? No, 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 sí, tal cual está, insisto, tal cual está, es una mejora respecto a lo que existe actualmente. Claro, la mejora está entonces, lo que no decir que no sería suficiente. Lo que no contempla es que se va a ajustar de acuerdo también, aparte de los salarios y del crecimiento económico, debería tener un punto que diga que también se va a ajustar por el tema inflacionario. Ujú. Entiendo. Entonces, eso, y además de eso, Ujú. si el porcentaje que da el aumento es el 5% que suma aumento salarial, un porcentaje, ¿no? Sí, Aumento salarial, aumento de la inflación y el aumento de la recaudación, ¿te me entiendes? De ahí se calcula un claro, porcentaje que se le aplica a los 16.000 pesos que ganan los jubilados. claro. Y ese es el aumento que se le da. Que Si también es, resulta sí, que da así 10% eso, 10% de 16.000 pesos son 1.600 pesos. ujú, En cambio, por eso nosotros decimos que tiene que haber un aumento que le lleve la jubilación no menos de 26.000, 30.000 pesos, para que ese cálculo, el 10% sea mucho mayor. claro, entiendo. Que de todas ¿Entiendes? maneras implica un gran esfuerzo, ¿no? De un país en una situación, como decía usted, de esta, ¿no? De pandemia, donde prácticamente se tuvo que renegociar una deuda por la falta de Sí, capacidad sí. de pago, por el tema de tantas empresas que se vieron paradas y bueno, es una situación traumática para el país, pero digamos, ¿usted ve un esfuerzo o voluntad política para, de alguna forma, atender a los más necesitados y a los más vulnerables? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que el gobierno tiene todas las intenciones, es un gobierno nacional y popular, ha llegado al gobierno con estas consignas de atender el problema de los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados y el pueblo, y está intentando hacerlo con todos estos problemas que vos mencionabas. Claro. Le han dejado, como se dice vulgarmente, un choclo que, bueno, es impresionante, casi imposible de pagar. Pero bueno, está tratando de renegociar para poder resolverlo. Ujú. Lo que pasa es que nosotros entendemos que no se va a mejorar la economía de la Argentina si no hay dinero en el bolsillo de los argentinos. Si los jubilados y los trabajadores no tienen dinero, se baja el consumo interno. Y si no aumenta el consumo interno, difícilmente se recupere la economía. Sí, Entonces, bueno, en ese sentido consideramos un error haber sacado el IFE. Consideramos un acierto y un avance y un salto cualitativo haber aprobado anoche, en la madrugada de hoy, sí, el tema del impuesto a las grandes fortunas, y que con ese dinero se puede sí. pagar esto que estamos planteando, que es el Entiendo. aumento a los jubilados y a los trabajadores. El cual Por ya ejemplo, tuvo media sanción, ¿no? En el Senado, en sí, diputado faltaría Senado, ¿no? sí, bueno, pero tenemos mucha esperanza de que esto salga rápido y que Ujú. se pueda concretar. Es tiempo que los que tienen grandes fortunas también ayuden al país, y mucho más en un tiempo como este, bastante benevolentes esos impuestos, comparado con otros países como Alemania u otros de Europa, que son impuestos permanentes y mucho más alto el porcentaje que se aplica. Acá fue bastante liviano, así que bueno, de todas maneras es un paso importante, que no solo tenemos el problema de los jubilados y los trabajadores, también tenemos el problema de las grandes familias. Es decir, el 80% de las familias argentinas están endeudadas. ¿Qué familia no debe una boleta de luz, una boleta de gas, una boleta ¿Y cómo ve el de cualquier congelamiento tipo de... tarifario? ¿Qué piensa sobre el Bueno, congelamiento el tarifario? congelamiento tarifario tiene que... Pero termino Sí, con lo que te perdón. estaba Sí, sí. diciendo, que la gente está endeudada. No, la familia del 80% de la Argentina deben aproximadamente 50.000 pesos promedio, entre lo que se quedó atrasado del pago de la tarjeta de crédito, más que pospuso alguna cuota de la luz, del gas, o pidió un préstamo para afrontar otras deudas. Mucha gente está en esas condiciones y tiene que pagar eso. Entonces, también nosotros le reclamamos al gobierno plantear la posibilidad de una condonación de esa deuda.
así como bueno, en algún momento se ha socorrido a las empresas con los ATP, Sí. me parece que este es momento de socorrer a las familias argentinas e invertir ahí, porque las familias han pasado un momento muy, muy tremendo estos meses con el tema de la pandemia, después de haber venido de 4 años de ajuste, como les decía anteriormente, Sí. de un gobierno neoliberal que hizo ajustes brutales sobre las espaldas de la clase media baja, sobre la espalda del pueblo trabajador, de los jubilados. Después de eso vino la pandemia que nos encerró, nos puso en una situación de angustia, de tristeza, de miedo, de preocupación, y con poca posibilidad de desarrollar el trabajo como lo veníamos haciendo, porque no se puede salir a la calle, y tras cartón de eso, bueno, tuvimos deuda porque el gobierno permitió que se pusiera el pago de los alquileres y hizo bien, como una medida de ese tipo. Inclusive congeló las tarifas, que fue una buena medida y que debería continuar un año más. No, no debería haber aumento ahora porque siguen siendo muy altas para el sueldo. Una enfermera en el hospital de Junín, por ejemplo, con antigüedad, gana 35.000, 37.000 pesos. Y si vos le cobrás una factura de luz de 7.000 pesos, que es lo que cobra la cooperativa acá en promedio Junín, Sí. es una locura, porque solo de un impuesto paga 7.000 pesos. ¿Cuánto de promedio? ¿Cuánto de promedio me dijo en Junín? 7.000 pesos más o menos. Sí, está más o menos en todos lados igual. Sí. Pero bueno, pero una enfermera gana 35.000 pesos. Entiendo. Y 7.000 pesos es 20% de su sueldo. Sí, Entonces no puede seguir aumentando, ¿no? Y además porque no han hecho ninguna obra. Es más, nosotros creemos que hay que nacionalizar, quitarle la concesión, tanto a las cooperativas que han hecho desastre en la provincia de Buenos Aires, como a Edesur y Edenor. Eso es una postura que tenemos. Sí, fue desorbitante, ¿no? El aumento tarifario en la gestión de Cambiemos fue terrible y no se vieron inversiones, eso está claro. Las grandes inversiones que se hablaban, no mejoró la calidad de vida del usuario, no mejoró el servicio y lo único que logró es empobrecer más, ¿no? A una clase que ya estaba muy golpeada. Un beneficio hubo para ellos, se llenaron de plata. A costilla del pueblo y el sacrificio de la gente. Ahora, siempre lo mismo. Le hago una pregunta. Ahora cuando le piden un aporte a la gente de fortuna, Miglin y los dueños de las empresas de energía de la provincia de Buenos Aires no quieren poner un peso. Entonces, bueno, esas cosas son las que a uno le dan bronca porque dice, y además de eso, vos fíjate si fue tan brutal el ajuste que hicieron, cómo aumentó de manera impresionante la boleta de luz, la tarifa, que al día de hoy, después de 4 años, al día de hoy, con todo lo que aumentó el dólar y todo lo que la inflación que hubo, 7.000 pesos sigue siendo altísimo. Es decir, cuando arrancó este gobierno era 7.000 pesos, porque el gobierno las congeló. Sí. O sea que en enero se paga lo mismo que ahora. Pero así todo sigue siendo muy alto. Sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso no se puede permitirles que haya aumento. De ninguna manera. El gobierno tiene que dejar de insistir con que va a congelar las tarifas y volverla a congelar por un año más. Y yendo al terreno de los jubilados también, sufrieron muchísimo no solo esto, que no los perdonó por el hecho de ser jubilados, el aumento tarifario, sino también una reducción en los descuentos que hacía PAMI, por ejemplo, o sea, la obra social en lo que respectaba a los medicamentos y demás, que hubo muchos problemas por eso, ¿no? Prácticamente los jubilados quedaron abandonados. Bueno, ahora, en este periodo se han hecho algunas mejoras en ese sentido, a pesar de la pandemia. Yo le quería hacer una pregunta, por ahí más bien personal, y sobre todo por mi ignorancia, ¿no? Porque me considero una persona ignorante en este tema, pero cuando hablamos de la CTA, hablamos de CTA autónoma, y queríamos ver cuáles son las diferencias elementales entre la línea de Yasky y la de Pablo Micheli, y pareciera como que ahora en este caso en particular están bastante unidos, ¿no? ¿Puede ser en estos reclamos? Sí, la verdad que no, a mí me da un poco de vergüenza muchas veces, pero ¿qué CTA son ustedes? ¿Son la CTA esta? ¿Son la CTA la otra? La verdad que hace rato que yo vengo planteándole a Yasky la necesidad de que avancemos en la unidad de una sola CTA. Estamos charlando sobre el tema, es algo que no se puede sostener en el tiempo, que supongo que si no lo hacemos Yasky y yo,
los compañeros y compañeras que vienen atrás lo van a concretar, porque bueno, es una necesidad fundamental poder construir unidad en la Argentina para defender los intereses de las trabajadoras y trabajadores. Valoro Así mucho, que bueno, tenemos muchos su... acuerdos, tenemos unidad en la acción, pero no tenemos unidad orgánica, es decir, seguimos siendo 12 ya, y deberíamos ser una sola. Valoro mucho su franqueza de expresión y su humildad en estas declaraciones que son muy importantes para nosotros también y para aclarar un poquito cómo es la situación, ¿no es cierto?, en este caso de los trabajadores. Bueno, Pablo, no sé si quiere agregar algo más como para ir cerrando la nota. A mí particularmente me Solamente gustó. decir que así como nosotros le reclamamos cuestiones al gobierno, también saludamos con mucho fervor, con mucha alegría, lo que pasó anoche en la Cámara de Diputados, que haya elevado la ley de la interrupción voluntaria del embarazo al Congreso, porque es el clamor de millones de mujeres en nuestro país, que el gobierno tenga esta política de ser solidario como lo fue con Evo Morales y acompañarlo hasta la puerta de entrada a Bolivia, que el gobierno haya sido tan sensible en el momento de encarar la pelea contra el virus, porque si bien es cierto que tenemos muchos muertos y tenemos mucha cantidad de infectados en la Argentina, lo cierto es que acá los sistemas sanitarios no colapsaron. Y no colapsaron fue porque rápidamente Kicillof se puso al hombro, el gobernador de la provincia, el construir esos 12 hospitales modulares. Eso ayudó a haber equipado los hospitales en la provincia de Buenos Aires rápidamente, ayudó a que no hubiera colapso, ayudó a que no tengan que atender, como hoy ocurre en Italia o en Francia, lamentablemente, a la gente en los jardines de los hospitales porque no tiene lugar adentro, o que le tengan que dar oxígeno adentro del auto, cosas que están pasando. Bueno, esto acá no lo hemos visto, estos colapsos, estas situaciones estrictas no las vimos, porque bueno, un gobierno peronista, un gobierno nacional y popular, tiene una concepción de defensa de la salud pública que no la tienen los gobiernos neoliberales. Con respecto... En definitiva, sí, para terminar, que la gente entienda, que el oyente, la oyente entienda que no nos salva el mercado, no nos salvan los que dicen que hay que pedirle plata al Fondo Monetario y que hay que estar pendiente toda la vida de ver cómo compramos dólares en lugar de producir. Lo que nos salva es el Estado, porque si no hubiese estado el Estado en la Argentina hoy, ¿qué habría sido, no, de la pandemia esta? Habría sido lo que es Italia hoy. Bien, bueno, muchas gracias, Pablo, por su tiempo. No, gracias a ustedes, le mando un abrazo grande. Igualmente. Bueno, era la